¿Conoces a Epicteto? Bueno, pues yo lo que sí os puedo decir es lo que yo he aprendido de Epicteto. Y antes de nada, deciros gracias por estar aquí, gracias por estar en mi canal. Bueno, yo voy a intentar publicar un poquito más a menudo de lo que estoy haciendo y he empezado con un tema que me encanta, que son las enseñanzas de los estoicos. Y Epicteto era uno de ellos, era un filósofo estoico, que fue esclavo y que nació en el año 56 después de Cristo, y fue esclavo en Hierápolis, si no me equivoco, y que luego más tarde fue liberado, después de bastantes años, en Nicópolis, en Grecia, donde fue admirado y reconocido como uno de los grandes, bueno, y por no decir casi el más, ¿no? Pero eso es una cuestión también con el que tú resuenas, ¿no? A mí me parece que las enseñanzas de él son maravillosas, magistrales, totalmente actuales, y también esto nos demuestra que, que la vida, igual que es cambiante, que bueno, también lo decían los griegos, que es algo que es la vida es cambiante, pues que también la vida en ese cambio sigue igual, ¿no? O sea, la vida sigue igual, pero al mismo tiempo siempre está cambiando. Cambiamos un poco sobre lo mismo, ¿no? Y por ello también os digo que incluso la época en la que se vivió aquello, en la época del Imperio Romano, pues parece que no, pero se parece bastante a la actual, ¿no? Con lo cual, las enseñanzas de los estoicos siguen totalmente actuales y vigentes, ¿no? Digamos que crearon los pilares de la gran sabiduría que es la resiliencia, ¿no? Bueno, pues como lo dicho, Epicteto ha dejado un gran legado, una guía de la vida, de cómo alcanzar la virtuosidad, y nos ha dado unas lecciones clave que para mí son fundamentales. También os digo que yo siempre he amado la filosofía, es algo que yo he amado desde siempre, desde siempre. Me hubiera gustado aprenderla más, todavía más en profundidad, pero bueno, algo bastante hecho, creo. Y os voy a dar las enseñanzas que yo he adquirido de Epicteto, ¿no? Bueno, pues la primera, y os digo que son totalmente actuales, increíblemente, pero cierto, a pesar de que son de prácticamente 2000 años, pero son totalmente vigentes y actuales, ¿eh? O sea que, bueno, pues la primera enseñanza. Y se me olvidaba, y que son la clave también de la psicología y las terapias actuales, ¿no? Bueno, pues para que lo veáis. Bueno, son, digamos, los pilares, ¿no? Digamos, de la psicología actual, o uno de ellos, ¿no? Bueno, pues la primera enseñanza que nos dicen los estoicos y que en concreto Epicteto, partiendo de la base de que formamos parte de la vida, que la vida es la naturaleza, pues es importante, ya que somos parte de la naturaleza, vivir en armonía, acorde con la naturaleza. Ello quiere decir que hay unas leyes, la naturaleza tiene sus propias leyes, y que por tanto estamos sometidos a esas leyes. ¿Qué hace eso? ¿A qué nos lleva eso? A entender, que es lo que decía Epicteto, que la sabiduría está entre saber lo que tú puedes cambiar, o sea, dónde está tu capacidad de acción y dónde no, y las situaciones en las que tú no tienes capacidad de acción, ¿no? Entonces, poner el enfoque, sobre todo, en aquello que tú tengas, digamos, que depende de ti, o que tengas un mayor control. O sea, por ejemplo, yo no tengo el control de que mañana vaya a llover, ¿no? Por ejemplo, o tú tampoco. Sin embargo, el ser humano, bueno, pues gracias a la ciencia y otras cosas, pues ha ido evolucionando y cada vez pues puede influir más, ¿no? Para bien y para mal, como veis. Pero digamos que esto, partiendo de la base de la hora,
siempre cuando tengas una adversidad o un momento, piensa, ¿qué capacidad de acción, o sea, en qué medida depende de ti y cómo puedes actuar de acuerdo a ello? Y en qué medida no depende de ti. Si no depende de ti, pues sería realmente perder el tiempo. Es como dar palos de ciego, lo que se dice, ¿no? Entonces, enfócate en, digamos, en lo que depende de ti. Tu vida va a ser mucho más fácil y muchas veces, por ejemplo, eso pasa muchas veces en el amor, ¿no? Pues queremos que la otra persona cambie cuando realmente lo único que tú puedes cambiar es a ti mismo. Si en vez de enfocarnos en lo que no podemos cambiar, nos enfocamos en lo que podemos cambiar, pues eso es parte de la lógica, de la sabiduría y del no sufrir, ¿no? Porque realmente el sufrir viene mucho de ello, de luchar contra lo que no podemos cambiar, ¿no? Entonces, algo tan simple como eso me ha ayudado, digamos, a decir, bueno, pues si es así, ya pasó. Por eso es tan importante enfocarse en el presente, porque el pasado ya pasó, entonces el pasado ya no lo puedes cambiar. Puedes cambiar la perspectiva o la manera en que lo juzgas, lo interpretas, pero lo que no puedes cambiar, suéltalo, déjalo. Eso es súper importante. Así de sencillo. Pon el enfoque en aquello que realmente sí puedes cambiar. Porque parece mentira, nuestra mente pues nos lleva muchas veces a querer o a creer que realmente podemos cambiar cosas que no podemos cambiar. Por eso es tan importante tener esta pizca de humildad, ¿no? Somos esas gotitas del universo del que formamos parte y de alguna manera aquí también está dando vigencia al hecho de que hay un poder superior, ¿no? Pues que es la vida, la naturaleza, ¿no? Unos lo llaman Dios, etcétera. Entonces, sí, estamos sometidos a un todo, a un campo cuántico, a un campo natural de la vida y nosotros estamos sometidos a unas reglas. Entonces, en cierta manera, es cierto que podemos cambiar ciertas cosas, pero otras cosas no. Lo que menos, digamos, en la parte que somos más libres realmente son los pensamientos. Muchas veces te pueden esclavizar, te pueden cambiar. Eso es lo que le pasó a él. Él era un esclavo, lo podrían azotar, lo podían maltratar, pero sus pensamientos de compasión, de aceptación, de agradecimiento, a pesar de lo que le estaba pasando, pues él tenía ese control de sus pensamientos, ¿no? Entonces, enfócate en lo que sí puedes cambiar y distínguelo. Esa es la base que a mí me ha ayudado muchísimo, muchas veces, a, a tener menos estrés, ¿no? No siempre a veces te das cuenta, porque a veces tenemos las falacias de la mente que nos hace creer que podemos cambiar ciertas cosas, pero hay que partir siempre de una base racional, ¿no? Entonces, tener la mente, bueno, lógica, tener la mente lógica. Y esto nos lleva también al hecho de aceptar la vida, ¿no? Siempre aceptando la vida, ¿no? Bueno, segundo, otra es la segunda enseñanza. Bueno, la anterior os digo lo que te quita y que a mí me quita es muchísimo estrés, porque lo demás, luchar contra lo que no puedo cambiar o tú, eso sería dar lo que se dice dar palos de ciego. Bueno, la segunda enseñanza, ojo, que habla mucho de autocontrol, de autodisciplina, de la vida virtuosa, ¿no? Porque ya que lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? O sea, ya que estamos aquí, lo hacemos lo mejor posible, ¿no? Pues él hablaba también mucho del control, digamos, de los bajos deseos, donde la verdadera libertad, ¿eh? Está en el no apego, ¿no? Bueno, pues, y eso, pues yo creo que también es muy cierto porque el ser humano pues se apega a las cosas y se cree que teniendo y poder hacer lo que le da la gana, eso es mejor, cuando realmente muchas veces la verdadera libertad es no estar sometido a los apegos, ¿no? Y digamos, tener un cierto control, o sea, saber, es lo que también se llama esto, lo de eso también tiene mucho que ver con las dependencias, ¿no? Saber cuando tú eres capaz de controlar tu sistema de recompensa,
que está el de corto o el largo, cuando eres capaz de pensar más un poco a largo plazo, ver la recompensa más a largo plazo, pues de ahí viene, pues es una satisfacción mucho mayor. Ahí viene el ser la virtuosidad, ¿no? Y para ello es un valor que no se, que digamos que está un poco en desuso en la vida actual, que es la disciplina, ¿no? La disciplina bien entendida, a una meta superior y más elevada, ¿no? Una recompensa que requiere a veces incluso esfuerzo, ¿no? Entonces, esta recompensa a largo plazo, pues va a hacer a que tú seas capaz de ese autocontrol, el no caer en los bajos deseos y contrariamente a lo que uno cree, eso te va a llevar a la liberación, porque es la liberación del apego, ¿no? Eso no quiere decir que un día, pues bueno, pues te tomes algo o que, bueno, que disfrutes un poco de la vida, por decirlo así, entre comillas, pero siempre hay que tener digamos, las cosas comedidas, ¿no? Con un cierto control, una cierta virtuosidad, un autocontrol, ¿no? Siempre, ya os digo, siempre pensando en que una meta más a largo plazo, pero que también esté en sintonía con tus principios, ¿no? Porque todo esto se puede sacar de quicio y claro, cuando llegas hasta a ese superhombre, a esa digamos, con disciplina, autocontrol, pues también estás en contra de digamos, tus principios, de tus valores, ¿no? Todo tiene que haber un equilibrio, ¿no? Pero lo que es cierto, que no es bueno caer tampoco en tus bajos deseos, vamos a decirlo, instintos, como tampoco solamente, pues digamos, las autoexigencias, ¿no? Hay que siempre tener ese control, ¿no? Ese control bueno, de no estar apegado digamos, a los, vamos a decir, bajos deseos, ¿no? Y eso nos va a llevar a la liberación y al desapego, que es la verdadera libertad, ¿no? Y os digo siempre desde el equilibrio, porque una de las leyes del universo es precisamente eso, el equilibrio, que está entre las dos polaridades, ¿no? ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, pues que esto te lleva a saber tomar decisiones mucho más sabias. Pues digamos, no la recompensa inmediata, el aquí y el ahora, ya, sino también pensar un poco más a largo plazo. Y os digo esto siempre desde el equilibrio. Muchas veces, si se te ofusca la mente porque a lo mejor estás muy enamorado o porque estás muy obsesionado con algo, pues eso es lo que va a hacer, esas pasiones, va a hacer que muchas veces perdamos es la lógica y el autocontrol y la autodisciplina. Todo siempre en su justa medida. Yo digo, ni sin caer en, digamos, en la dependencia, a los bajos deseos, ni tampoco a las sobre exigencias, ¿no? Entonces, el equilibrio de este control, que ya os digo, es lo más importante. Porque, claro, si yo ahora os digo, es que lo que dijo Epicteto es tener autocontrol y autodisciplina de los bajos deseos. Pues entonces el ser humano por defecto pues se cree que más es más y no. Lo que hay que hacer es siempre tener ese autocontrol, o sea, ni los bajos deseos y caer, digamos, en las dependencias, ni tampoco esa autodisciplina, exigencias que te lleven a no vivir en coherencia con tu yo, con tu ser, ¿no? Entonces, equilibrio y es una enseñanza también muy buena porque eso es lo que nos lleva, digamos, a la virtuosidad, ¿no? Desde el equilibrio, os digo. Enseñanza número 3. Amor fati, amor fati. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues amor fati quiere decir es aceptación de la vida tal como es. O sea, la vida es injusta y también es maravillosa. La vida es terrible, pero a veces, pero también es increíble. O sea, aceptación de la vida. O sea, es que somos eso, esas gotas del mar que estamos en esta vida. Y entonces cuando aceptamos la vida como es, la vida, aceptamos la presencia, pues, pues eso nos va a llevar también a la sabiduría.
¿Qué más sobre este tema? Aquí es importante llegar y saber distinguir que, que no se trata ni de ser pesimista ni de ser súper optimista, sino tener una actitud de optimismo, pero realista, ¿no? O sea, partiendo de los hechos, partiendo de la realidad, ¿no? Y ver de esa manera las dificultades, porque pensad, el ser humano ya desde el momento en que nace va a pasar por adversidades, está garantizado. Todos vamos a pasar por dificultades, por adversidades, y en vez de verlas como debería ser la vida, como ese modelo que a lo mejor nos pone la sociedad o nuestra mente, ver las dificultades como una oportunidad, ¿no? Entonces, y evitar la queja. O sea, porque realmente la queja no te va a llevar a nada. Entonces, cuando ves en vez de las dificultades, aceptación plena de la vida, tal como es, bueno, si tus padres se divorciaron, si incluso si te maltrataron, o sea, no quiero decir que estés a lo mejor contento con ello y que digas, ay, qué bien, ¿no? Sino más bien aceptarlo, o sea, una vez después de superado, y hacer de ello una enseñanza, ¿entendéis? Pero lo que quiero decir con ello es no caer en el victimismo, ¿no? O sea, de las dificultades, de las adversidades, pues actuar en consecuencia y a partir de ahí ver la oportunidad de la enseñanza, ¿no? Porque en el momento que tú ya te estés llamando, poniéndote ese diálogo interno, es que a mí me hicieron esto, es que a mí me maltrataron, vale, pues sí, es verdad, en ese momento hay que tomar las consecuencias y llevar a cabo el caso de forma legal, de la forma que haya que hacerlo, para llevar la justicia, pero si tú ya te quedas en el papel de víctima, ¿eh? Si tú te quedas ya en ese rol, pues no vas a avanzar, ¿no? Entonces, las dificultades, de la vida, una vez superadas, verlas como unas oportunidades. No ponerte el título del pobrecito de mí, bueno, caer en este pensamiento, lo que se llama el autopiloto de victimismo, porque no te va a llevar a nada, ¿no? Entonces, cuanto más, o sea, aceptemos, es decir, bueno, pues a mí me tocó esto, pues me tocaron estos padres, me tocó estas enseñanzas, me tocó este país, me tocó esta raza, este idioma, Bueno, pues eso es lo que te ha tocado y gracias, gracias, así de claro, porque esa rabia, ese resentimiento, pues es algo, por lo que llevamos, lo que decíamos al principio, no te va a llevar a ninguna parte, porque no lo vas a poder cambiar. Entonces, acéptalo y míralo como una oportunidad. Y es lo que decía esto, que es el gran dicho que decía al tan famoso de Epicteto, que decía, no son las cosas las que nos perturban, sino lo que nos decimos de las cosas sobre lo que nos perturba. O sea, si a ti te han, si tú has perdido tu gato y para ti es terrible y tú lo ves como algo terrible, pues para ti es terrible. Para ese mismo hecho, que perdieras tu gato, pues para otro no es tan terrible. Entonces, realmente el valor de las cosas lo pone tu diálogo interno, lo pone la interpretación que tú le quieras dar, ¿no? Entonces, este me parece, bueno, esta enseñanza me parece magistral, la clave del empoderamiento, porque es cuando esto es cuando a mí, digamos, por decirlo así, que la mente me hizo clic. Digo yo, joda, pero es que soy yo realmente la que decido. O sea, el poder lo tenemos cada uno de nosotros de decidir qué importancia tiene lo que te está pasando. O sea, ya no tienes que decir, es que me pasó esto y entonces tengo que pasarlo fatal. No, tú decides realmente, si tú tienes esa capacidad de decir, bueno, esto realmente le doy el valor que le quiero dar. Eso no quiere decir que si ya te ha pasado algo que realmente te puede causar mucho dolor, pues que no pases por el duelo o que... Pero estoy hablando ya una vez que has pasado el proceso, pues realmente depende también de lo que sea, claro, pero pasado ese momento de aceptación,
llegar a ver eso como una oportunidad. Y es ahí cuando realmente tú te das cuenta, wow, es que soy yo realmente la que le doy el valor a las cosas que pasan en mi vida. Esto me parece la clave realmente del empoderamiento, de lo que yo llamo feel good womanhood o feel good humanhood. O sea, es que eres tú, somos nosotros los que realmente elegimos. Tenemos esa capacidad, tenemos tanto poder que no somos realmente conscientes de ello, ¿no? Y os digo, esta es la clave y la gran magia del empoderamiento, ¿no? Y la clave para afrontar las adversidades, cualquiera realmente. Yo os digo que esto incluso, además os digo que esto se puede aprender, ¿eh? Esto incluso se puede entrenar, ¿eh? O sea, si tú ya ves que dices, no, es que la culpa es del otro, pues, o la culpa es que lo que me está pasando es terrible, dale, digamos, reescribe, o sea, reinterprétalo en tu mente, párate, medita, observa el pensamiento y dices, wow, yo le quiero dar este significado, ¿no? Tú las cosas tienen... Y bueno, por cierto, este punto... Este tiene muchísimo que ver también, desde mi punto de vista, con lo que nos dice un curso de milagros. Es nuestra mente, es nuestro ser el que le da valor a las cosas. No es lo que nos pasa, es eres tú el que le da valor a las cosas, nosotros, ¿no? Tenemos un enorme poder. Bueno, y la cuarta enseñanza también que nos habla Epicteto, que por cierto, yo por mí sigo hablando de los sigo hablando de los estoicos porque, ya os digo, es algo totalmente vigente actualmente que se nos olvida. Y la cuarta enseñanza, el día de hoy, que va a ser la última, habla un poco de la práctica diaria, de la reflexión, de la observación de tus propios pensamientos y ver que tú no eres tus pensamientos. Bueno, esto está totalmente conectado, bueno, con muchas religiones, pero también incluso con lo que se llama el mindfulness, ¿no? El saber estar en el presente, saber que tu mente es como ese cielo, esa mente, ¿no? Pero que los pensamientos son esas nubes que van y vienen, ¿no? Y que te producen emociones, ¿no? Que esta es la base de la psicología cognitiva, etcétera, etcétera. Entonces, em, practicar esta reflexión y no identificarte tanto con esas emociones que vienen de unos pensamientos y llegar a ese pensamiento y de dónde viene la creencia y realmente tú realmente obsérvalo y te das cuenta que es una creación mental, ¿no? Básicamente, ¿no? Evidentemente, ya os digo que somos seres humanos, nos pueden pasar adversidades muy grandes y evidentemente las vas a sentir en eso, y nadie te lo quita, o sea, es normal. Pero tener esto como base, ¿no? Como base de, vamos a decir, una vida normal, en el llevar de la vida, saber capaz de observar tus propios pensamientos, saber que tú eres más que tus pensamientos, ¿no? Esto nos va a liberar esta es la clave realmente de la salud mental, ¿no? Y ver que realmente tus pensamientos y tus acciones, poder observarlos desde la neutralidad, sin el juicio, y ver cómo realmente están en coherencia con tus principios, ¿no? Bueno, ¿esto qué me ha llevado? Bueno, esto me ha llevado, vamos, esto es algo, pues, yo digo, mega espiritual, mega existencial, ¿eh? Y esto nos lleva a la toma de conciencia de lo que somos nuestra esencia, que es el alba, ¿no? Y bueno, fundamental, o sea, estas cuatro enseñanzas, apuntadlo, volver a ver el vídeo si lo queréis, pero yo te pregunto a ti, ¿cuál de estas enseñanzas que a mí bueno, me han hecho efecto, gracias a Dios, eh, cuál de estas enseñanzas te resuena más? Dime tú, ¿cuál crees que es la enseñanza de Epicteto que más te resuena? Pues déjalo en tus comentarios y de esa manera vamos a ayudar a otra gente. Y no os olvidéis, ya para terminar, os doy dos citas de Epicteto, que yo creo que deberían ser casi mantras, y una es, no son las cosas externas que nos pasan las que nos perturban, cuando queremos dar sino nuestra interpretación, sino, también dicho de otra manera, sino lo que nos decimos de lo que nos pasa. Y
Otro también muy bueno, otra cita de Epicteto es que la libertad no consiste en tener o hacer lo que te plazca, sino en no depender de lo que no está bajo nuestro control. Esa es la verdadera libertad. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado de corazón y bueno, pues un besito y si os ha gustado, un like y compartirlo. Hasta luego, chao.